Gloria a Dios. Esta mañana brindamos honor a aquellos que han servido en las fuerzas militares de este país. Tengo algunos recuerdos de algunas amistades, mi tiempo en la guerra en Vietnam, que no regresaron a casa y dieron su vida para servir a este país. Estoy agradecido con el Señor porque Él ha guardado mi vida, la vida de mi hijo mayor también que sirvió en el ejército. Esta mañana queremos orar, dar gracias a Dios por aquellos que han servido y aquellos principalmente en este tiempo que recordamos, ¿verdad? Aquellos que dieron su vida en servicio a este país, donde tenemos la libertad para poder venir, reunirnos, alabar a Dios libremente. Y eso es algo por el cual estar agradecido. Amén. Pónganse de pie conmigo esta mañana. Aquellos que nos están viendo en línea, les invitamos también ahí donde está en su hogar a orar con nosotros esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, la salud que nos das. Y esta mañana, Señor, al recordar a aquellos que han servido y dado de su vida para que nosotros, nuestras familias, podamos vivir una libertad abiertamente, donde podemos alabar tu nombre, donde podemos todavía, Señor, leer, escudriñar tu palabra, donde podemos predicar en el mercado libre, abierto, las gloriosas nuevas de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por cada familia, aquellos que hoy recuerdan a sus seres queridos, que dieron y pagaron el precio con su propia vida. Estuvieron dispuestos en el tiempo cuando fueron llamados a servir a su país. Y Padre, gracias te damos por cada una de esas familias que hoy recuerdan a sus seres queridos. Fortalécelos, recuérdales, Señor, que no murieron en vano, sino que la libertad continúa para todos aquellos nosotros que seguimos adelante, y nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres el autor de la libertad. El hombre solamente puede vivir libre porque tú le das esa habilidad. Y te agradecemos, y más que todo, no solamente la libertad política que tenemos en este país, sino también la libertad, Señor, espiritual que tenemos, la libertad que tú has traído a nuestra vida, la libertad del pecado y de las tinieblas que nos has sacado a la luz para vivir, Señor, una vida agradable a ti. Y en este día te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga esta mañana. Si trajo su Biblia, abra conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Y seguimos en nuestra serie, orientaciones o las direcciones de la vida cristiana. Y dije que la semana pasada que después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos y nosotros también por extensión en el mandamiento fueron enviados ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de Jesucristo. O sea, de que Él ha resucitado de los muertos y que Él vino para salvar a todo aquel que en Él cree. Pero el Señor Jesús les dijo algo después de la resurrección, que no se fueran. Les dijo, ¿de dónde? De Jerusalén, el lugar donde ellos estaban viviendo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo es el poder que Dios ha dado a todo creyente para llevar a cabo la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese poder que se necesita para llevar el mensaje que cambia y transforma las vidas. Y es lo mismo hoy, esa instrucción, ese mandamiento sigue vigente hoy. El Espíritu Santo ha venido ya y es necesario para llevar a cabo la gran comisión. Y dijimos también que la gran comisión, podemos verlo de esta manera, es el Señor Jesucristo edificando su iglesia. Acuérdense, le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. La gran comisión entonces viene a ser el Señor Jesucristo edificando su iglesia a través de sus discípulos, a través de cada uno de nosotros.
Y sabe que la venida del Espíritu Santo, Jesús les había dicho a sus discípulos, yo enviaré otro consolador como yo, y Él estará con vosotros, pero también estará en vosotros. La venida del Espíritu Santo, vimos ya en la Escritura, era realmente el regreso de Jesucristo, porque Él les había dicho, yo vendré a ustedes, no los dejaré huérfanos. Y dijimos que aunque son diferentes personas, el Espíritu Santo y Jesucristo y el Padre, la Trinidad son diferentes personas, sin embargo comparten una naturaleza entre ellos. Por eso decimos que aunque son tres personas, es un Dios. Y Jesús dijo, yo vendré otra vez a ustedes. Y ahora vemos que la venida de Jesús a sus discípulos sería a través del Espíritu Santo. Y Él tomó 40 días después de la resurrección, enseñándole a sus discípulos, enseñándole a los apóstoles, concerniente las cosas del reino de Dios, dice el libro de los Hechos. Y luego les dijo, yo me voy, pero esperen en Jerusalén hasta que el poder de Dios venga sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y ellos esperaron, ¿cuánto? 10 días. Después de esos 40 días que el Señor les ministró, esperaron 10 días más y luego vino el Espíritu Santo. Cayó como Dios lo tenía planeado en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir 50. Y esperaron esos 50 días después de la resurrección de Jesucristo y vino el Espíritu Santo. Y la llegada del Espíritu Santo a la tierra vino a ser confirmada, atestiguada por señales. Hubo, ¿verdad?, esa sobrenatural manifestación donde los discípulos vieron lenguas de fuego que se sentaban sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas, en lenguajes desconocidos que para ellos, pero vimos que el Señor hizo esto porque Él quería marcar esta venida de esta persona invisible. El Señor, acuérdense, dijo, el Espíritu Santo, el mundo no lo ve, por eso no cree en Él. No lo ve, pero usted estará en ustedes. El Espíritu Santo, Dios lo marcó en la historia a través de estas señales que atestiguaban que había llegado esta persona invisible, esta persona que no podía quizás ellos palpar, pero fue el cumplimiento, nos dice la Biblia, de la profecía del Antiguo Testamento, principalmente el profeta Joel, donde Dios dijo en los últimos días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Así que vemos la venida del Espíritu Santo confirmada sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Y ahora los discípulos de Jesús, a quien Él les había dicho, no se vayan, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo, ahora ellos podían salir, ahora ellos podían obedecer ese mandato que el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ahora tenían no solamente el mandamiento de salir, pero ahora tenían la autoridad para llevar el mensaje que el Señor les había dado de la resurrección. Y también tenían el poder. Tenían el mandamiento, tenían la autoridad y tenían el poder. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, como dije ya, y la gran comisión son inextricablemente vinculados, unidos. No se puede llevar el mensaje del Evangelio para que tenga eficacia si el Espíritu Santo no provee el poder. Y ahorita aquí en 1 Corintios vamos a ver por qué el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1. Y dije que el poder del Espíritu Santo que se ha dado a todo creyente y el mandamiento de ir y compartir el Evangelio con toda criatura están completamente unidos y vinculados. Y dice, ¿y por qué es que vemos por qué es que declaramos esa verdad? Que se necesita el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con eficacia, con poder. En 1 Corintios 1, verso 18, Pablo escribe aquí a la iglesia y dice, porque la palabra de la cruz es que es locura. Ve, cuando usted le dice a alguien que, ¿verdad? Una persona murió más de 2000 años atrás sobre una cruz,
que no era algo especial porque mucha gente murió en las cruces en el tiempo de Roma, cuando Roma era el imperio mundial. No era específicamente alguien que muriera en la cruz, mucha gente murió en la cruz. Era la manera en que los romanos, ¿verdad?, inventaron para crucificar a los criminales. Así que eso no era lo especial. Lo especial era quién murió en esa cruz, y cuando usted le comparte eso a alguien que está perdido, parece una fábula, una historia. ¿Cómo que creyendo en alguien que murió en una cruz hace más de 2000 años puede transformar y cambiar mi vida? Y Pablo nos explica aquí, le explica a la iglesia. Acuérdense, la predicación de la cruz, la palabra de la cruz es locura. ¿Pero locura para quién? Para los que se pierden, aquellos que no conocen al Señor. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es el poder de Dios. Dice, pues está escrito. Y ahora apela a las escrituras y dice, destruiré, Dios dijo, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces Pablo está aquí llamando, ¿dónde están aquellos que son sabios, aquellos que, verdad, los escribas, aquellos que están, verdad, consignados a escribir la historia, escribir la palabra? ¿Dónde están aquellos que se paran a discutir con otros, el disputador más elocuente de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, note, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y sabe usted, los griegos eran grandes en la sabiduría. Ellos buscaban, ¿verdad?, siempre entender más, conocer más. Pero dice que en la sabiduría de Dios, Dios designó que el mundo no le conocería mediante la sabiduría humana. No importa qué tan elocuente, qué tan importante sería esa sabiduría. Pero dice, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Note, para el mundo perdido es una locura esa historia del evangelio. Pero a Dios le ha placido, ¿qué dice? Salvar por medio de esa locura a todos los que creen. Ya que dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Siempre andan buscando señales. ¿Se acuerdan cuando venían los escribas, los fariseos, y retaban a Jesús? ¿Quién dices tú que eres? A ver, enséñanos. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? Y siempre lo retaban a que produjera algo. Haz algo. Y los judíos siempre piden señales, dijo Pablo. Y él era judío. Y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ve, ahí está la locura del mensaje. ¿Cómo es que un hombre, el mundo lo ve como si solamente un hombre, cómo es que un hombre muriendo en una cruz puede cambiar y transformar la vida de una persona? ¿Cómo es que esa fe puesta en ese sacrificio pueda traer salvación? Dice Pablo, nosotros predicamos a este Cristo crucificado, que para el mundo es locura. Dice, para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías y los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que vendría el Mesías. Y sí, vendría a salvar el pueblo, pero también vendría como aquel que iba a sufrir, aquel que iba a ser crucificado. Isaías 53 habla de ello. Y dice, para los judíos fue un tropezadero. Cuando él vino a los suyos, ¿qué dice la Biblia? Los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Los judíos, dice, para ellos es un tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados. ¿Para quién? ¿Cuántos llamados tenemos aquí esta mañana? Para los llamados, o sea, los que Dios ha llamado. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. Si usted ha respondido al evangelio es porque Dios lo llamó. Y usted puede responder. Así judíos como griegos, no importa de dónde venga. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ve, el poder de Dios es Jesucristo y el poder para salvar está incluido en ese mensaje el cual Dios nos ha dado y le dio a sus discípulos para ahora ir por todo el mundo y predicar este mensaje de la cruz. Ahora,
el Señor, sabemos que Él se unió a ellos, o más bien ellos se unieron al Señor que iba a salir confirmando la palabra. No se vayan, les dijo en Lucas 24, 49, que ellos tendrían que ir, dijo, después de que vendría la promesa. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vemos también esto en Hechos 1, versos 4 y 5. El Señor le dijo, cuando el Espíritu Santo venga, entonces van a salir. Y note que ese era el poder, esa era la unción del investimiento de poder. El Señor les dijo, serán investidos con poder. Ese poder es la unción del Espíritu Santo que llevaría el mensaje que ellos predicarían a salvar a aquellos que lo creen. Si tú y yo deseamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos obedecer la gran comisión. Lo repito, si nosotros queremos la unción, mucha gente hoy habla, ay, esa persona está ungida del Espíritu Santo, esa persona tiene la unción, pero la unción se manifiesta en ciertas maneras, y una de las maneras principales que vemos la unción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos principalmente es cuando ellos obedecieron la comisión que el Señor les dio de salir y predicar, salir y compartir el Evangelio donde ellos iban en su mundo. Ahora, para vivir la vida como cristiano, nosotros no podemos ignorar esta comisión, porque ignorando la comisión que el Señor nos dio, el mandato de salir, seríamos entonces nosotros simplemente a jugar a la religión, jugar a la iglesita, como decimos, ser solamente, como dijo Santiago, oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Si tú quieres una fe robusta en Jesucristo, una fe que da vida a tu espíritu, tienes que reconocer que la gran comisión, dije la semana pasada, es personal. Acuérdense que el Señor dio ese mandamiento en Marcos 16, Mateo 28, de ir por el mundo y predicar el Evangelio antes de que la iglesia fuera constituida en el día de Pentecostés. Y se la dijo a cada uno de sus discípulos. Y por eso digo que la comisión de ir y compartir a Jesucristo en el mundo es una comisión personal. Eres el privilegio que Dios le da a todo creyente para poder moverse en el poder del Espíritu, el poder que la unción del Espíritu provee. Ahora, en muchas iglesias, y yo tengo ya casi 50 años de vivir como cristiano y estar en iglesias y también fundar iglesias, pero ¿sabe usted? En toda iglesia hay conflictos. ¿Usted ha estado en alguna iglesia donde no hay conflictos entre la gente de la iglesia? Si encuentra esa iglesia, no vaya porque la va a echar a perder. Donde quiera que la iglesia esté hay conflictos. Pero ¿sabe usted? A través de todos los años que tengo en el Evangelio, me he dado cuenta que los conflictos en la iglesia que surgen, muchos de ellos, la mayoría diría yo de ellos, surgen por creyentes que están desalejados o están sin participar en la gran comisión. Y porque han hecho un lado ese mandamiento de Jesús de ir y compartir con gente el Evangelio, no tienen más que hacer más que quejarse en la iglesia, porque no están haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Y entre más la iglesia se aparta de predicar el Evangelio, entre más las personas de esa iglesia empiezan a criticar al pastor, empiezan a criticar las alfombras, mira qué feas alfombras, y mira qué sillas, y el aire está muy frío o está muy caliente. Siempre habrá todo escrito, y el hermano aquel me dijo esto y lo otro, y habrá esos conflictos. Pero cuando usted hace el mandamiento de Jesús una prioridad en su vida, no tiene tiempo para andar quejándose, para andar peleándose con los hermanos. ¿Por qué? Porque usted está compartiendo a Cristo donde quiera que va. Y Cristo viene a ser el centro de su vida tanto de que las otras cosas ya que ni nos interesan. Deje que otros se peleen sobre las cosas que no tienen realmente ninguna importancia. La importancia es que nosotros como creyentes que hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo, hablemos estas buenas nuevas al mundo. La semana pasada dije, ¿dónde empezamos nuestra obediencia? Quizás diga usted, yo quiero obedecer al Señor, pero no sé dónde empezar.
Y dije, primero empezamos como recibiendo la comisión personalmente. ¿Lo has hecho tú? En Mateo 28, verso 18, el Señor, después de la resurrección, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo que toda ¿qué? Potestad, toda autoridad, todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Y note que Él recibió esa autoridad y ese poder. ¿Para qué? Para ahora enviar a sus discípulos en su nombre. Dijo, esta autoridad es mía, este poder se me ha sido dado. Y Jesús les dice ahora en el versículo 19, ahí en Mateo 28, por tanto dice que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Así que predicamos, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos dijo, bautizamos a aquellos que creen y les enseñamos ¿a qué? A que guarden. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas, no nada más las que nos gustan a nosotros, no nada más aquellas que a mí quizás me parecen más importantes, no, todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántos están agradecidos que el Señor está con usted? Yo doy gracias, Señor, el Señor está conmigo. Pero ¿sabe qué? El Señor también nos mandó a reconocer que hay una necesidad en el mundo y tú y yo necesitamos recibir esta comisión personalmente. Si no lo has hecho, la semana pasada lo hicimos. Tomamos un momentito de decir, Señor, quizá yo nunca creo esa comisión, la he leído, pero nunca yo la he recibido con una intención personal de que sea mía, no nada más de la iglesia, no nada más de otros, pero mía. Y quizá en este momento usted puede decirle al Señor, yo la acepto, Señor, esa comisión. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Yo la recibo personalmente. Es una comisión que tú me has dado a mí, no solamente a la iglesia. Y para ser obedientes a ese mandato necesitamos saber, es mía personal. Yo voy a tener que darle cuenta al Señor algún día por esa comisión que Él me dio si no la cumplo. Segundo, tenemos que reconocer el mundo al cual el Señor nos envía. Id por todo el mundo. Y les expliqué que cuando el Señor dijo esa palabra, id por todo el mundo, sí es un mandato, pero en el griego ahí no es un mandato, no es un imperativo, ¿verdad? Es una declaración donde dice yendo realmente, más literalmente se puede traducir, yendo, predica el evangelio. Y dijimos que el mundo al cual Dios nos envía no es a todas las naciones personalmente, porque no podemos ir a todas, pero sí podemos ir al mundo donde Dios nos ha puesto, que es nuestro mundo personal, nuestro mundo privado. A ese mundo es donde el Señor me manda. Aquel mundo donde yo todos los días me levanto y salgo de mi casa y tengo contacto aquí, contacto allá y voy aquí, voy allá. Ese es mi mundo personal. Y de hecho ese es el único mundo al cual yo personalmente puedo alcanzar. Ese es el mundo en el cual Dios me ha puesto para declarar quién Jesucristo es y qué es Él para mí. Y tercero, cómo iniciamos nuestra obediencia es compartiendo a Cristo diariamente y viendo que el compartimiento de Jesucristo, el testimonio de Cristo, no lo debemos ver, y esto es muy importante, como un programa de la iglesia. Porque cuando no estoy en el programa, no estoy testificando de Cristo. No lo debemos ver como una actividad que la iglesia hace, una función, un programa de la iglesia. Y aunque nosotros salimos a veces en ese tipo de alcance, no debemos ver que ese es el único momento en el cual nosotros debemos dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se para ese programa, dejamos de hacerlo. El testimonio el cual el Señor nos ha llamado a dar es una actividad normal, todos digan normal. Esa actividad normal que encaja en tu vida personal, donde quiera que vayas. El contacto que tú tengas en tu rutina diaria, y pudiéramos llamarle un testimonio rutinario, un testimonio funcional. Mientras yo salgo a vivir mi vida cotidiana, al ir en mi mundo, habrá oportunidad para compartir
las buenas nuevas de Jesucristo donde quiera que yo esté. Y por cierto, este tipo de testimonio no me saca a mí de mi camino cotidiano. No es algo que digo, ahora tengo que dejar de hacer lo que hago todos los días para ir a dar testimonio. ¿Por qué? Porque es algo funcional, algo que debe de fluir con mi vida rutinaria. Testificar de Cristo, escúcheme, debe ser una manera de vivir. No solamente un evento en el cual yo doy testimonio. Y sabe que las únicas cosas en nuestra vida que hacemos consistentemente, o sea, continuamente y constantemente, esas vienen a formar parte de nuestros hábitos diarios. ¿Cuántos de ustedes comen siquiera 3 veces al día? ¿Por qué come 3 veces al día? Y a veces 4, ¿no? ¿Por qué? Pues ya es un hábito. Es un hábito. Ni pensamos ya de ello. Simplemente lo hacemos, pues ya es mediodía, hay que comer. Y quizá a veces ni tiene hambre, pero porque ya es un hábito, vamos a comer. Ya lo ha hecho tanto que forma un hábito, ya ni piensa de ello. Bueno, la vida, el testimonio del cristiano debe de ser de esa manera. Es algo que debe de encajar en mi vida personal, donde quiera que yo esté. Y es algo que debe de fluir en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor que me amó y se dio, entregó por mí, está en mí, vive en mí. Y la persona más importante de mi vida es mi Salvador. Y yo lo quiero compartir con aquellos que todavía no le conocen. Tiene que venir a ser tan constante que se forma en un hábito. Y por eso digo, no es un programa de la iglesia. No es una actividad. Porque ahí podemos ir a dar testimonio. Pero ser testigo es otra cosa diferente. El testigo da testimonio, pero no aquel que da testimonio necesariamente es testigo. Cristo no dijo id por todo el mundo, no dijo en Hechos recibiréis poder y irás a dar testimonio. ¿Damos testimonio? Sí, pero note que Jesús no lo puso de esa manera, ir y dar testimonio. Dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Testigos. Seréis testigos. Así que no es solamente, porque dar testimonio es una actividad, pero ser es otra cosa. Yo soy testigo de Jesucristo. Soy aquel que doy testimonio con mi vida y con mis palabras de que Jesucristo es el Señor, que murió en una cruz para perdonar a todos aquellos que en Él creen. Y vivo mi vida de tal manera que mi comportamiento da testimonio. Y vamos a hablar después de ello. Así que quiero ser testigo, no solamente dar un testimonio. Ve, a veces nosotros cuando salimos a predicar, vamos a algún lugar, quizás se le pedirá que dé testimonio. No hay nada mal con eso, porque un testigo da testimonio. Pero el Señor no nos mandó a dar testimonio, el Señor nos mandó a ser testigos. Y el ser es algo que encierra toda mi persona, no nada más mi palabra. Puede una persona pararse y dar un testimonio, pero es real en su vida, es algo que realmente está centrado en su carácter, está siendo, ¿verdad?, edificado en él. Así que si nosotros queremos ser esos testigos, será algo que hacemos continuamente, no importa dónde estemos. Se nos llamó para ir a dar testimonio a un evento especial, vamos. Pero ese no es el único tiempo. ¿Por qué? Porque soy testigo de Jesús. No solamente doy un testimonio. Sabe que se ha hecho muchas encuestas a través del tiempo. Estaba leyendo de una encuesta que se hizo de los evangélicos aquí en este país. Y la encuesta llegó a esta conclusión después de toda la investigación, que la mayoría de la gente que va a las iglesias no se envuelven en conversaciones evangelísticas con las personas con las cuales ellos tienen contacto. 60% de la gente que va a la iglesia nunca habla de Jesucristo en sus conversaciones evangelísticamente con cualquier persona que tiene contacto. Y esta encuesta estimó
que el 60% de, como digo, de esas personas que no comparten su fe y no lo han hecho en los últimos 6 meses, o sea que han ido medio año sin decirle a nadie de Jesucristo. Si yo le preguntase a usted cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo, ¿cuántos meses serían? 60% de la iglesia en la encuesta no había compartido su fe en los últimos 6 meses. El 42% de las personas en esta encuesta dijeron que las conversaciones espirituales nunca surgieron en las conversaciones ni aún con otros creyentes. El 42% de las personas que asisten a las iglesias. El 30%, la encuesta dice, de las personas el 30% dicen que las personas que los conocen a ellos no saben que son cristianos. O sea que 30% de las personas en esta encuesta dijeron, la gente que me conoce a mí no sabe que yo soy cristiano. Qué triste, ¿no? Pero ¿por qué no? Y muchas veces hay diferentes razones. Una, porque estamos ignorantes del Evangelio, no sabemos qué decir a nadie. O también quizá el temor del hombre. La Biblia dice que el temor del hombre, ¿verdad?, trae como una trampa. El hombre cae en una trampa cuando teme al hombre. Tenemos miedo. ¿Qué va a decir la gente si le digo de Cristo? Para otros quizá es la vida mundana que llevan. Simplemente van a la iglesia, pero no viven una vida realmente consagrada al Señor. Y simplemente quizás son personas religiosas. El 60% no han compartido en 6 meses a Jesucristo. 42%, una vez la repito, las conversaciones espirituales nunca surgen en las conversaciones de ellos en su mundo privado. El 30% dicen que los conocen a ellos no saben que son cristianos. Y esto debe de cambiar, ¿no piensa usted? Esto debe de cambiar. Pero si no cambia ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿entonces quién? Y si no es aquí, entonces ¿dónde? Y creo que todos nosotros que amamos al Señor decimos, Señor, si queremos tener el impacto que tú nos dijiste cuando nos enviaste al mundo que vendría con el poder del Espíritu Santo, tenemos que iniciar obediencia a este mandamiento del Señor. Y sabe usted que el obedecer a Dios es la evidencia de que realmente le tememos a Él. No podemos clamar que tememos a Dios. Soy temedor de Dios, pero ¿qué? Nunca le obedecemos. El Señor dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no obedeces lo que yo te digo. Dijimos el domingo pasado, empecé a decirle que una de las maneras de empezar en obediencia al Señor a compartir el Evangelio, porque ninguno de nosotros somos Superman. ¿Te acuerdas? Superman podía brincar de aquí a un edificio alto en un salto nada más. Bueno, nadie puede ir de inactividad a una actividad plena y entera, de hablar con todo el mundo como Superman. No lo va a hacer y se va a desanimar. Y le dije, la manera de empezar es empieza dando y compartiendo tratados del Evangelio. Y dije que hay varios lugares y nosotros recomendamos 2, no sé si lo tienes ahí para ponerlo. El slide, ¿tienes slide? Living Waters se llama uno de los lugares, livingwaters.com y también chick.com. Y ahí usted puede ir y invertir un poquito de su dinero para compartir el Evangelio. Aquí tenía algunos de los tracks y se me desviaron para otro lugar, se me fueron. Pero de todos modos, usted sabe lo que es un tratado. Ahí puede conseguir en livingwaters.com y en chick.com también puede conseguir tratados en inglés y en español. Chick.com tiene los tratados que son como una, how do you say comic book? Como una, how do you say comic book? Como cartoons, ¿sí?
Y eso mucha gente les gusta leerlo. Usted puede empezar a ello. Y digo, pastor, ¿y qué hago con ellos? Bueno, cuando usted va a poner gasolina en su carro, en su coche, ahí en las máquinas, ahí están. Ahí usted puede dejar orar a Dios, Señor. Aquí vendrá otra persona, quizás después que yo me vaya, usa este tratado para alcanzarlo. El tratado invade el espacio de la persona que lo toma, ¿verdad? Y nunca deja de hablar, nunca deja de estar presente. Cuando usted se va, ese testimonio sigue adelante. Ahí también lugares como funerarias. ¿Cuántos han ido a servicios fúnebres? Ahí la gente está pensando de la eternidad, como en ningunos otros lugares. A mí me gusta, yo siempre he dicho que me gusta más predicar en un servicio fúnebre que oficiar en un casamiento. Aleluya. El casamiento es un pacto, sí, pero es una ceremonia. Pero en el funeral todo el mundo está atento porque ellos saben que un día también ellos van a estar en ese ataúd, como todos los, ¿verdad?, los que han muerto antes. Y ahí usted puede también compartir estos tratados. Nosotros tenemos uno en inglés que se llama Cómo ser libre del temor de la muerte. Qué mejor cuando estamos en un funeral de darle a alguien, mira, quiero compartir algo contigo. O simplemente, si todavía tiene un poco de, ¿cómo diremos?, de miedo, dejarlo en un lugar, dejarlo ahí donde la gente firma, ¿verdad? Y dejar ahí ese tratado para que la persona que pase pueda ver. O quizá los consultorios médicos, cuando vamos al médico, estamos sentados ahí esperando. Podemos también compartir con aquellos que están ahí. O el aparcamiento, usted va a la tienda y estaciona su coche en el aparcamiento y al pasar a veces se da cuenta que hay ventanas que están abiertas. Bueno, los tratados tan chiquitos que usted puede poner uno ahí o puede ponerlo ahí en la puerta, quizá cuando la persona llegue lo puede leer. En los restaurantes, cuando usted va a comer, y de hecho este es un tip que le quiero dar, si usted va a dejar un tratado, también déjele propina, no deje nada mal tratado. Porque la persona piensa, mira, me dejó esto y no me dejó nada. Que ellos también están trabajando. Deje un buen tip, pero también deje un tratado. Nosotros cuando salimos acostumbramos a hacer ello. En el correo, ¿cuántos recibimos nosotros? Todo tipo de correo, ¿verdad? Que viene a nuestra casa y abrimos y vienen ahí toda la propaganda de todas las compañías. Bueno, si usted manda sus pagos por correo, también incluye ahí un tratado. Esa persona que va a abrir ese sobre también tiene necesidades. Puede usarlo. O sea, muchas maneras que esos tratados pueden usarse. Ustedes que están en medios sociales, también a través del medio social. Usted puede ir, por ejemplo, a check.com y ahí puede usted ver todos los diferentes, y hay muchos tratados que hay ahí. Abra uno de ellos y luego imprima, ¿cómo se dice? Tome el sitio web de ese track y usted lo puede poner en su sitio en su medio social, donde usted usa Facebook o lo que sea, y ahí usted puede ponerlo y va a aparecer ahí. La persona que lo lea puede ir a ese track. Hay muchas maneras de compartir el evangelio así por medio de tratados. Y si usted simplemente empieza ahí, va a hacer mucho más quizá de lo que ahora está haciendo. Quizá, digo, pastor, realmente no he hecho nada. Pero puede empezar a tomar este mandamiento serio del Señor. No hay ninguna excusa por la cual nosotros no podamos hacerlo. Y cuando usted comparta algo también, nosotros tenemos aquí invitaciones a la congregación. Deje también una invitación de la congregación, para que ellos sepan quiénes fueron los que lo dejaron ahí. Así que hablando de de dar testimonio, de ser un testigo, de una manera, ¿verdad?, que te fluye en su vida, un testigo de tiempo completo, un cristiano que está envuelto enteramente en el evangelio, es algo que todos nosotros debemos anhelar como seguidores de Jesucristo. Ahora, cuando usted empiece a alcanzar a este mundo privado al cual Jesús lo manda, usted va a ver un cambio en su vida. Usted va a ver un gozo que quizá no ha entendido todavía, y el Señor vendrá a ser, dice la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza es. Va a sentirse más fortalecido
en su vida espiritual y obrando con el Espíritu Santo, porque acuérdense, el Espíritu Santo que mora en usted y en mí es el poder que va a hacer ese mensaje que nosotros llevamos alcance a aquellos a quienes Dios lo ha designado y ha llamado. Así que obrando con el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que va a tener más valentía. Y después de simplemente dejar tratados, cuando empezó, quizá el siguiente paso va a ser hablar con alguien personalmente, o cuando está hablando, sacar ese tratado y decirle, mire, quiero darle algo que ha transformado y cambiado mi vida. Y le voy a pedir que tome un momentito y lo lea. Y quizá, si usted lo conoce bien, y luego que usted lo lea, dígame qué piensa de ello. Y después usted tendrá otra oportunidad quizá de contactarlos. Va a ver que trabajando con el Espíritu Santo, usted va a crecer en valentía espiritual. Muchas veces el diablo nos ha mentido de que si le hablamos con alguien, ¿verdad? Van a creer que estamos locos. Bueno, quizá a lo mejor sí, pero ¿qué tiene que ver? Él ya sabe que la Biblia dijo el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Claro que van a pensar quizá que es loco, pero no importa, porque el mensaje que llevamos es más importante y transformador para aquellos que lo reciben y creen en él. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Así que no creo que nadie pueda trabajar cerca con el Espíritu Santo en dar testimonio de Cristo y no ser transformado en alguna manera u otra. Así que envuélvase esta mañana, envuélvase, haga la decisión, Señor, yo voy a envolverme con tu Espíritu, y eso quiere decir que al salir de mi casa y entrar a mi mundo privado, Señor, yo voy a poder alcanzar, como le dije ya, a aquellas personas a quienes estoy más designado al poder alcanzar que cualquier otra persona. Personas con las cuales ustedes tienen contacto todos los días. Al salir a su mundo privado, usted puede alcanzar a esas personas que quizá yo ni nadie más que no está en ese mundo puede alcanzarla. Pero usted sí puede. Usted puede tener esa influencia que el Señor le da para alcanzar a aquellas personas. Está mejor posicionado que nadie para hacer ese alcance. Ahora en Mateo capítulo 25, vamos al Mateo 25. Y esta mañana he titulado el mensaje El cristiano a tiempo completo. Diga tiempo completo. O sea que no somos cristianos aparte tiempo. No somos cristianos simplemente parte de nuestro día. No somos hijos de Dios solamente cuando venimos a la iglesia o cuando vamos a alguna actividad cristiana. Somos testigos de Jesucristo todos los días de nuestra vida, no importa dónde estemos. En Mateo capítulo 25, el Señor está dando una parábola aquí, la parábola de los talentos. O sea, Dios nos encargó ciertas habilidades, ciertos talentos. Y un día tenemos que dar cuenta al Señor. Y si hemos sido fiel con aquello que el Señor nos ha dado, en versículo 21 el Señor dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, o sea, bien hecho, es lo que está dando la intención. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido, ¿qué? Fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y un día todos nosotros estaremos delante del Señor y tendremos que enfrentarnos a Él. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor, yo quiero oír esas palabras. Mire, nada puede igualarse a esas palabras del Maestro, de Jesucristo mismo, que nos diga a nosotros personalmente, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe que esas palabras son un halago más alto que nosotros podemos recibir del Maestro? Que nos diga que hemos hecho bien. Pero hay algo interesante de estas palabras. Bien hecho. Esas palabras tienen que ganarse. ¿Por qué digo tienen que ganarse? Porque ningún creyente puede recibir un bien hecho hasta que haya hecho algo. Si no he hecho nada, no puedo esperar que el Señor me diga bien hecho. Bien hecho se le dice a alguien que ha hecho algo y que lo ha hecho fielmente.
Por eso digo, estas palabras son un halago que viene de nuestro Maestro que todos deberemos anhelar recibir. Pero es algo que se gana. ¿Y se gana cómo? Por medio de la obediencia. Y hasta que no aprendemos a obedecer al Señor, este honor es reservado para los fieles en Jesucristo. Y hablando del compartimiento de ser testigos, estamos hablando de que el Señor quiere dar ese halago a todos, ese honor a todos los que somos fieles en compartir el evangelio de su Hijo. Así que tenemos que aprender a obedecer si algún día queremos oír esas palabras de nuestro Maestro. Esta alabanza de Dios se gana por la obediencia. ¿Y la obediencia qué significa? Que he hecho algo que el Señor me mandó. La obediencia implica acción. Todos digan acción. Acción. Porque cuando una persona toma una acción, ¿qué quiere decir? Que me estoy moviendo en alguna dirección. Si el Señor me llama a hacer esto, quiere decir que al hacerlo estoy moviéndome en esa dirección en la cual Dios me está guiando. Así que la obediencia siempre implica acción. Y cuando nosotros actuamos, nos movemos en alguna dirección o otra. Y sabe usted que la Biblia nos habla de 4 direcciones a la vida cristiana. Y de esto voy a hablar un poco más, no hoy, porque hoy nada más quiero introducirlo, pero un cristiano a tiempo completo es uno que vive su vida en la plenitud en Cristo, moviéndose en 4 direcciones de su vida. Todo creyente debe aprender estas 4 direcciones que vamos a ir a la Biblia a ver para que podamos obedecer a Dios. Una obediencia en acción del creyente que es creyente a tiempo completo. Y digo a tiempo completo porque hay personas que solamente hacen ciertas cosas lo que el Señor manda y nunca caminan las otras direcciones en la vida cristiana que vamos a ver. La Biblia nos habla muy claramente de ello. Yo no sé cuántos de ustedes sepan lo que es una brújula. ¿Sabe lo que es una brújula? La brújula es un instrumento que se usa ¿para qué? Para dar dirección, ¿verdad? Para ver si para allá es el norte o para acá es el sur. O sea, nos apunta en la dirección, ¿verdad? De esa brújula, en la manera en que debemos ir o en la dirección que debemos ir. Pero en la Biblia vemos que hay direcciones en las cuales nuestra vida está designada a moverse. Primeramente, nos movemos hacia nuestro Salvador, hacia el Señor. Tenemos una responsabilidad de obedecerle a Él como nuestro Señor. Y luego la Biblia también nos llama a otra dirección y es a considerar a mi hermano a mi lado, en una relación con mis hermanos en Cristo. Y también a otra dirección en la vida cristiana y es hacia aquellos que no son mis hermanos en Cristo, pero que son humanos, pero están perdidos. Hay una dirección hacia ellos también que la Biblia nos llama a envolvernos. Y luego, pudiéramos decir hacia abajo, también hay otra dirección. ¿Y quién es el que está abajo o debe estar bajo nuestros pies? ¿Quién? ¿Nadie sabe? ¿Quién está bajo los pies de Cristo? ¿Quién es el que el Señor, verdad, lo derrotó y puso su pie sobre él? El diablo. Sí, también. Hay una dirección hacia esa actividad que vemos en la Biblia. Jesús se movía en todas estas direcciones, en obediencia al Padre. Así que esas 4 direcciones, hacia arriba a Dios, hacia abajo, ¿verdad? Contra el diablo, hacia mi lado, en relación, ¿verdad? Horizontal, con mis hermanos y también con los perdidos. Esas 4 direcciones de la vida cristiana, todo creyente debe entenderlas y estar envuelto. En Mateo capítulo 4, ahí estamos en el capítulo 20, era 23, pero vamos al capítulo 4 de Marcos. En el capítulo 4 de Marcos encontramos la parábola que el Señor dio acerca de la semilla, ¿verdad? Sembrada.
Y dice en el versículo 13, Marcos 4, la parábola del sembrador. El Señor les da esa parábola y después de terminar esa palabra les dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero en el verso 13 les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea que esta parábola tiene un significado importante en la enseñanza de los principios del reino. El sembrador, dijo Jesús, es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, ¿qué dice enseguida? ¿Viene quién? ¿Están aquí o se fueron? ¿Quién viene? ¿Quién? Satanás. Viene Satanás. Jesús dijo: Satanás está activo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que ahí hay algo que nos enfrenta en la vida cristiana. Satanás quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y sabe, déjeme decirle algo acerca de Satanás. Me acuerdo, mi madre me decía, cuando iba a la iglesia, cuando vamos a la iglesia vamos a escuchar y vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. No vamos a ir a ver a nadie, no vamos a ir a distraernos con otras, vamos a ir a oír la palabra de Dios. Era meticulosa ella en sentarnos para oír la palabra del Señor. No venimos a perder el tiempo, venimos a oír la palabra, porque ella sabía: hay un enemigo que quiere distraerte. Y quizá esta mañana tú estás distraído, no te has dado cuenta. El enemigo no quiere que oigas la verdad de Dios. Y usa cualquier cosa para distraerte. Y tú como cristiano a tiempo completo te das cuenta: yo sé quién quiere distraerme. ¿Ve? Es una de las direcciones que vamos a hablar después. Pero aquí le dice: el diablo viene para quitar la palabra. Verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Cuando han oído la palabra, al momento que la reciben con gozo, se emocionan. ¡Qué gozo! ¡Qué hermosa palabra! Predicó el pastor y luego dice: ¿y qué? Y luego dice: ¿y qué dijo? Pues no, ya no me acuerdo, pero estaba bien hermosa. Verso 17, pero no tienen ninguna ¿qué? Raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, ¿qué hacen? Tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen ¿qué? Infructuosos, o sea, no traen fruto. ¿Por qué? Porque les roba los afanes del siglo, siempre están preocupados por todo, eso es lo que los envuelve. Siempre andan buscando el dinero, a ver cómo hago más, el engaño, las riquezas, si tengo más voy a estar más feliz. Las codicias de otras cosas entran, dice, y ahogan la palabra. Y dice, nos hacen que infructuosos. Pero luego dice, la cuarta tipo de tierra, dice, esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Todos digan buena. Buena tierra. ¿Eres tú buena tierra? Verso 20, buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y dan, ¿qué dan? Dan fruto. Pero note que el fruto que dan es a 30, o sea 30%, a 60 y a 100 por uno. Y qué interesante que el último, el que da 100 por uno, dio más que los otros dos, juntos. 30 y 60, ¿son qué? 90. Y el último, dijo el Señor, este dio 100%, o 100 por uno. Pero todos dieron fruto, todos llevaron algún fruto distinto. Pero ¿por qué es que unos nada más llevaron 30? ¿Por qué es que unos nada más alcanzaron un poquito más de la mitad, 60? Pero uno, dice el Señor, alcanzó 100 por uno. Y todos fueron sembrados en buena tierra. Todas estas personas son, podemos decir, usando ¿verdad? El vernáculo de la Biblia, son salvos. Pero unos dan más fruto que otros. Pero no dan fruto simplemente porque los otros son mejores. En Juan capítulo 15, verso 4 y verso 5, el Señor habla de fruto. Permaneced en ¿qué? En mí. Y yo en vosotros.
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Ve? Y si no permanece en la vid, dice, ustedes tampoco, si no permanecen en mí, no pueden llevar ese fruto. Yo soy la vid, dijo el Señor, y vosotros son los pámpanos. Verso 6. No, perdón, verso 5. Vosotros son los pámpanos. ¿Quién se lleva el fruto? Los pámpanos. Pero los pámpanos no son el que producen el fruto. ¿Ve? Esa es la raíz del árbol que alimenta a los pámpanos para que traigan el fruto. Y Jesús dijo, el que permanece en mí, el que vive en mí, literalmente, y yo en él, él llevará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Ve, por eso decía yo, si descuidamos nosotros esta parte del mandato del Señor, de compartir a Jesucristo donde quiera que estemos, ¿qué va a pasar? Somos salvos, sí, pero no tenemos fruto en nuestra vida. Y a veces un poquito ahí, 30%, 40%, pero no toda la plenitud de lo que el poder del Espíritu Santo puede producir en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo. Y el pámpano no puede llevar fruto si no está, ¿verdad? Y no permanece en la vid. Separados de mí, dijo Jesús, que nada podéis hacer. Así que nosotros necesitamos esa relación personal con Cristo, íntima, todos los días. Por eso, y cuando hablemos acerca de esta dirección hacia el Señor, vamos a darnos cuenta que necesitamos ese tiempo individual, personalmente, con el Señor todos los días. Si Jesús se apartaba para orar con su Padre todos los días, tempranito en la mañana, ¿cuánto tiempo crees que necesitas tú para orar? Si el Señor, que era Dios en la carne, necesitaba buscar la dirección de su Padre para ese día cotidiano, ¿cuánto más tú y yo? Por eso Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y hay cristianos, como digo, y vimos en la encuesta, 60% en 6 meses no han hablado con nadie del Señor. Y si tendrías que dar cuenta en el fruto, dirías, no tienes nada de fruto. El Señor nos ayude para ver la necesidad de estar conectados diariamente con el Señor, todos los días íntimamente pidiendo la ayuda de Él para salir a nuestro mundo privado y compartir las noticias, las buenas nuevas de Jesucristo. Y si uno desea estar totalmente envuelto con Jesucristo, tiene que entender que necesita movimiento en todas estas 4 direcciones de la vida cristiana. Esto es lo que significa ser un cristiano a tiempo completo, un cristiano obediente, un cristiano fiel al Señor, un cristiano íntegramente enseñado por Jesucristo en todas estas diferentes áreas. Quiero terminar aquí en Efesios 4. Véalo conmigo, el verso 20 al 23. Efesios 4. Pablo escribe a la iglesia en el verso 23 y dice, si en verdad, primero les advierte que no seamos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen su entendimiento entenebrecido, que son ignorantes de la voluntad y son ajenos a la vida de Dios. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todos digan aprendido. ¿Has aprendido tú de Cristo? ¿Es el Señor que te está enseñando a ti? Cuando, ¿verdad?, escudriña la Escritura, reconoces que es Cristo. Jesucristo quiere enseñarme en estas áreas de mi vida. ¿Has aprendido de Él? Pablo hace ese comentario. Si habéis aprendido así, no habéis aprendido, pero así a Cristo. O sea, no has aprendido a ser una persona, ¿verdad?, que andas como los gentiles en la vanidad de tu mente. No has aprendido eso de Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo debemos ser enseñados? Conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La que está en Jesús. O sea, la verdad que Jesucristo vino a enseñarnos. En cuanto dice, verso 22, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítate, dijo, ese vestimiento del viejo hombre
Despójate, porque ese hombre antiguo, viejo hombre, el cual el Señor te rescató de ello, está viciado. No vas a encontrar nada bueno ahí, está viciado. Y por eso necesitamos acercarnos todos los días al Señor pidiendo la ayuda para serle fiel, para serle obediente, para que Él nos enseñe. Si realmente somos enseñados, dice, en la verdad que está en Cristo. Y dice, ahora nosotros ponemos a un lado ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y esta mañana quiero que el Espíritu de Dios te despierte en tu entendimiento. Y diga, Señor, quizá estoy caminando solamente en una dirección de mi vida. Vengo, alabo a Dios. Me encanta leer su palabra, me encanta tener tiempo con el Señor y qué hermoso es. Y ese es el principio, esa es la base y el fundamento para la vida cristiana. Pero si de ahí no sales a nada más, si ahí no hay otra dirección en tu vida en la cual tú caminas, vas a tener poco fruto. Porque una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es obedecer en la voluntad de Dios. Y es hacer lo que Dios nos manda. Y como dije, obedecer al Señor implica acción. Quiere decir que la acción implica que me voy a mover en alguna dirección. Me voy a mover hacia algo el cual el Señor me está llamando. Jesús quiere que tú y yo seamos renovados en nuestro entendimiento. Porque se toma una mente renovada para entender lo que realmente significa ser un cristiano a tiempo completo, envuelto en la obra del Señor, obediente al mandato del Señor, avanzando en cada una de estas direcciones de la vida cristiana. Pero vamos a desempacar estas direcciones bíblicamente en estas semanas que vienen. Póngase de pie conmigo, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo que has enviado a tu iglesia, a tu pueblo. Y todos aquellos que somos creyentes, tus seguidores, tenemos ese poder que ahora, Señor, tú nos llamas a nuestro mundo privado a salir con fe, con confianza en ese mensaje que solamente el Espíritu Santo puede usar para transformar a todo aquel que cree. Un día ese mensaje nos tocó a nuestro corazón, tocó nuestra vida y tú transformaste, Señor, nuestro corazón. Y Padre, yo te pido que cada uno de nosotros tomemos en seriamente este mandato, Señor, de serte testigos donde quiera que estemos, en nuestro mundo privado. Yo te pido, Señor, que cada uno en esta mañana que ha escuchado este mensaje aquí en el centro de adoración o en línea, Señor, pueda tomar esa decisión, hacer esa decisión firme. Yo, Señor, voy a ponerme en tus manos para ser un testigo de la bondad y misericordia que tú has tenido conmigo y tendrás con todo aquel que cree. Y Padre, gracias te doy por ese mensaje que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Te doy gracias por la cruz. Hemos cantado esta mañana, Señor, acerca de ese Salvador que un día vino para entregar su vida por nosotros. Y tú nos llamaste, tú abriste nuestros ojos y entendimiento, escuchando el Evangelio, para tener una transformación, un encuentro con aquel único que puede salvar, que es Jesucristo. Y si tú te encuentras esta mañana apartado en tu mente, vano, apartado de las promesas de Dios, en tu pecado, ahí donde estás, clama al Señor, ten misericordia de mí, Dios, un pecador, ten misericordia de este pecador, salva y transforma mi vida. Pon tu fe en Jesucristo esta mañana solamente para salvación. Y si no lo has hecho ahí donde estás, todo el que invocar el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, será salvo. Padre, aquellos que envían un clamor hacia el cielo esta mañana, escucha a Dios y salva y transforma y da una nueva dirección a cada uno, Señor, que viene a ti. Y en estas semanas que vienen, enséñanos la responsabilidad que tenemos de caminar en estas direcciones que tú nos has
puesto por delante. Y Padre, gracias te damos que al salir de este lugar vamos a nuestro mundo privado. Y ahora, Señor, que hemos recibido este mandamiento personal de salir, ahora, Señor, pedimos que el Espíritu Santo que está con nosotros confirme esa palabra que compartimos con aquellos que necesitan oír. Llévanos de este lugar en paz para ser obedientes, para ser fieles a ti, a tu mandato. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga.